Hola, buenas tardes a todos. Empezamos un nuevo vídeo en directo y saludamos desde aquí a los seguidores de las páginas de Facebook, psicóloga psicoanalista Pino Lorenzo, y a los seguidores de Focus Familia. Y también vamos a saludar desde aquí a los oyentes del programa Mejor Hablar de Radio Viniguada, aquí en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que los cuales vamos estos vídeos a ponerlo en emisión en diferido los miércoles de 9 a 10 de la noche, ¿vale? En Radio Viniguada, que en la radio FM se puede escuchar en el dial 89.4 o en www.radioviniguada.com. Y bienvenidos nuevamente a los seguidores de las páginas psicóloga psicoanalista Pino Lorenzo y Focus Familia. Bueno, mi nombre es Pino Lorenzo, para los que no me conozcan, y soy psicóloga integrante de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Y hoy, en el vídeo de hoy, vamos a continuar con el tema de la autoestima y el sentimiento de inferioridad que empezamos a tratar el miércoles pasado y que se nos quedaba la última parte, se nos quedó pendiente, y por eso hoy continuamos con este tema. Ya saben, si quisieran ver el vídeo anterior, pueden verlo en estas páginas de Facebook que he dicho, o también en mi canal de YouTube, Pino Lorenzo. En mi canal de YouTube, Pino Lorenzo, ahí está el vídeo, por ejemplo, anterior, que se titula Autoestima y Sentimiento de Inferioridad 1, primera parte. Bueno, el otro día decíamos que estos dos conceptos, autoestima y sentimiento de inferioridad, estaban interconectados y además estaban directamente relacionados con la fase del narcisismo, que es una fase de la libido del sujeto por la que todos pasamos en nuestra vida. Y es en torno al año, 2 años de vida, que es cuando el niño se toma a sí mismo como objeto amoroso, ¿no? Decíamos que el primer objeto amoroso del niño es el mismo, ¿no? Después pasará a otra etapa donde ya hará su primer objeto amoroso, ya será otro, ¿no? Pero en esta etapa del narcisismo, el primer objeto amoroso va a ser el mismo. Entonces, para no repetirme con respecto al vídeo de la semana pasada, decíamos que la autoestima bebía de 3 fuentes. Primera fuente, un residuo del narcisismo infantil. Es decir, aunque todos superamos, por decirlo de alguna manera, esta etapa, algo de esta etapa, de este narcisismo infantil, va a quedar en todo. Y un residuo de este narcisismo infantil será una de las fuentes de la autoestima. En segundo lugar, decíamos que la segunda fuente sería la omnipotencia confirmada por la experiencia. Es decir, buenas tardes, Karina. Es decir, el acercamiento a nuestro ideal, a nuestro yo ideal del que hablábamos en el vídeo pasado, el acercamiento en forma de logros y éxitos en la vida, también sería otra de las fuentes de la autoestima. Intensificarían nuestra autoestima y disminuirían, por decirlo de alguna manera, o que no apareciera el sentimiento de inferioridad. Entonces, el otro día vimos estas 2 fuentes de la autoestima, ¿vale? El residuo del narcisismo infantil y la omnipotencia confirmada por la experiencia. Y decíamos que la tercera fuente de la autoestima era el ser amado, es decir, la satisfacción de la libido objetal por el objeto amado. Es decir, ser amado incrementaría nuestra autoestima. Y hoy vamos a profundizar en esta tercera fuente de la autoestima. Freud nos dice, bueno, ya cuando el otro día hablábamos de autoestima, dábamos una definición, aunque Freud dice que la autoestima es la magnitud del yo. La definición comúnmente que utiliza la psicología de autoestima es el amor a uno mismo, ¿no? Entonces pareciera que hay un amor que se dirige a uno mismo y un amor que se dirige a los otros, ¿no? El amor dirigido a uno mismo sería la autoestima. Entonces, cuando amamos, parte, ¿no? Cuando amamos a otro, parte de ese amor
¿no? Entonces, siempre de alguna manera ese amor, aunque hemos tenido que renunciar a ese narcisismo, siempre va a haber a lo largo de toda nuestra vida una parte de ese amor dirigido a los demás, a los objetos, lo decimos en psicoanálisis, y una parte que va a continuar dirigida hacia nosotros mismos. Cuando nos enamoramos, cuando amamos a otro, el sujeto se empobrece, nos dice Freud. ¿Por qué? Porque parte de esa libido puesta en el yo tiene que ser dirigida hacia el objeto. Es decir, habría un empobrecimiento del yo. Nos dice Freud, el amante es humilde, ¿no? Es humilde en el sentido de que pierde una parte de sí para ponerla en el otro. Entonces, ¿cómo recuperaría esa energía puesta en el otro? Siendo correspondido, siendo amado, ¿no? Es decir, que si el que ama es correspondido, quedaría, por decirlo de alguna manera, equilibrado su... Hola, buenas tardes, Lucía Pulido. Buenas tardes. Quedaría equilibrado su autoestima y el sujeto, y la autoestima del sujeto se intensificaría, ¿no? Es decir, la energía que pierde en el amor sería recuperada siendo amado, ¿no? Siendo amado. ¿Qué ocurre? Que ya el otro día hablábamos de que el sujeto neurótico, decíamos, tiene dificultades con respecto a la segunda fuente de la autoestima, que es el logro de las metas y objetivos en nuestra vida, o de éxitos en nuestra vida que incrementan la autoestima. Ya el otro día decíamos que hay sujetos que tienen dificultades para el logro de estos objetivos. Pues hoy vamos a añadirle a esta dificultad de los sujetos, Freud nos dice, los sujetos neuróticos, la dificultad para amar. Es decir, que habría sujetos con dificultad para amar y por lo tanto esta tercera fuente de la autoestima se vería dificultada. El sujeto tendría dificultad para amar y ser amado. Freud nos va a dar una definición muy interesante. No sé si voy un poco rápido. Si voy un poco rápido me lo dice, ¿vale? Freud nos va a dar, y para entender estos conceptos que estamos manejando, nos va a dar una definición de salud mental. Nos va a decir que una persona sana es el que es capaz de amar y de trabajar. Y una persona no sana, psíquicamente, pues sería el que tiene dificultades en estas dos áreas, amar y trabajar. Como vemos, en la autoestima precisamente estamos hablando de estas dos áreas, de estas dos fuentes, la que tienen que ver con la consecución de nuestros ideales, es decir, la que tiene que ver con el trabajo que tenemos que poner para acercarnos a nuestro ideal, y en segundo lugar, la capacidad de amar. ¿No? Es decir, que un sujeto que pueda trabajar por su ideal y pueda amar y ser amado, va no solo ser un sujeto sano, sino a tener una autoestima adecuada o una alta autoestima. Sin embargo, como decíamos, nos encontramos con un sujeto neurótico que en el terreno del ideal se ve muy claramente porque son sujetos con grandes ambiciones pero con poca capacidad de trabajo. De tal manera que el sujeto se propone grandes cosas en su vida, pero enseguida, a la mínima que tropieza, alguna pequeña frustración, abandona, se deprime o no continúa en su persecución de su ideal, con lo cual sufre mucho y su autoestima se resiente porque no consigue acercarse a su ideal. Y por otro lado, el sujeto que tiene incapacidad para amar y para ser amado va nuevamente a ver menguado también una de las fuentes de la autoestima. Entonces, nos dice Freud, sin embargo, habría una forma en la que el sujeto, aún teniendo dificultades, aún teniendo estas dificultades, puede
porque todo el objetivo sería la autoestima realmente, el sentimiento de bienestar de la autoestima vendría a significar o vendría a sustituir el antiguo sentimiento de omnipotencia y de satisfacción que sentimos en la etapa narcisista, ¿no? Es decir, el hombre, decíamos ya el otro día, el hombre no renuncia nunca a algo que le ha producido satisfacción, sino que lo sustituye por otra cosa. Aquel sentimiento de omnipotencia es sustituido por el sentimiento de autoestima, la euforia o el bienestar que produce la intensificación de la autoestima. Entonces, nos dice Freud, pero habría una forma que tiene el sujeto neurótico para conseguir esta satisfacción sustitutiva, ¿no? Para conseguir, a ver cómo lo dice. Sí, para conseguir este primitivo sentimiento de omnipotencia. Y sería la siguiente situación. El sujeto pondría en su ideal, en su yo ideal, que decíamos el otro día que es con el que nos comparamos continuamente, pondría en el ideal al objeto sexual, pondría un ideal sexual, de tal manera que se enamoraría en el otro como forma de que vuelva a él, ¿no? Esa omnipotencia perdida, se enamoraría de un sujeto o bien que posea algo que él tenía pero que perdió, incluso pudiera ser una cualidad física, como por ejemplo enamorarse de alguien que es más joven, ¿no? Sería enamorarse de algo que se perdió como ideal, ¿no? Perdido como ideal, ¿no? Por eso digo, puede ser una cualidad incluso física, ¿no? Me enamoro de alguien que es más joven que yo. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, he perdido ya la juventud, ¿no? O enamorarse, perdón, que ahora se me fue de la cabeza la idea que iba a decir, enamorarse de alguien más joven que yo, bueno, pues ahora se me fue. Vale, sí, entonces el sujeto va a poner su ideal, enamorarse de algo que he perdido o algo de lo que carezco, o me voy a enamorar de un objeto sexual, objeto utilizamos en psicoanálisis para referirnos al otro, ¿no? Al otro sujeto, o enamorarnos de lo que carecemos, ¿no? De tal manera que nos estamos enamorando de un ideal, ¿no? Freud lo dice con estas palabras, poner en el ideal sexual. El objeto sexual ocuparía al ideal. De tal manera que aquello que me falta como sujeto lo conseguiría o trataría de conseguirlo en el objeto, ¿no? Sería una forma de sustituir, de sustitución. ¿Qué ocurre? Que a la vez, ¿no?, que hago esta situación, entonces eso nos dice Freud sería un tipo de elección de objeto. Nos lo dice también, no lo hemos mencionado, pero hoy nos estamos refiriendo al texto de Sigmund Freud, Introducción al Narcisismo, que publica en 1915. Entonces, de alguna manera, esto que hace el sujeto sería de poner al objeto sexual en el ideal, en el lugar del ideal, y elegir al otro conforme al modelo propio, ¿no? Conforme a mis ideales propios, sería una forma narcisista de elección de objeto, de la cual también habla también en este texto, elección narcisista forma narcisista de elección de objeto. ¿Qué ocurre? Nos dice Freud, que claro, que si el sujeto neurótico va a presentar dificultades para amar, aun recurriendo a esta forma, ¿no?, de satisfacción sustitutiva,
de la antigua omnipotencia, va a tener luego grandes dificultades para amar y ser amado. Y en esto dice Freud una cosa muy interesante, y nos dice que esta sería la denominada curación del amor. Serían aquellos sujetos que ante sus carencias que no necesariamente tienen que ser reales, ¿no? Pueden ser carencias psíquicas, que el sujeto se siente carente, se siente inferior. ¿Pero inferior a qué? A su yo ideal, ¿no? Inferior a su yo ideal. De tal manera que de esta forma el sujeto vendría a engañarse y a colocar y a posicionar en el lugar del objeto ideal todas las perfecciones de las que él carece. Entonces, de alguna manera vendría a ser lo que Freud denomina la curación por el amor. Es decir, ante estas carencias que me faltan, elijo a otro que viene a complementarme, Pero ¿qué ocurre? Esto se ve muchísimo, ¿no? Esto se ve muchísimo en la clínica. ¿Se enamora para completarse?, pregunta Karina Pereira. Efectivamente, es un tipo de elección de objeto, porque hay otro tipo de elección de objeto. Una es la narcisista, que iría en el sentido de lo que comenta, se enamora para completarse. Y la otra forma sería la elección de objeto anaclítica, que tiene que ver con las figuras parentales. Tendría más que ver con el otro, no tanto con uno mismo. Entonces, en la elección narcisista de objeto, el sujeto realmente se elige a sí mismo en el otro. Pero conforme a qué, o aquello que le falta, o aquello que tuvo pero ya no tiene, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esta concepción de completud es una falacia. Primero porque no hay sujeto que complete a otro, ¿no? No lo hay. La teoría de la media naranja es una teoría basada en la idea platónica del amor y no es así. No es posible dos medios sujetos, ¿no?, que rueden como una naranja, ¿no? El amor se tiene que ver comprendido por dos sujetos completos. De tal manera que si yo busco en el amor la curación, busco aquello que me falta, desde que se produzca una... Hola, buenas tardes, Juani. Desde que se produzca una decepción, desde que el objeto amoroso, desde que mi objeto amado no cumpla con alguna de mis exigencias, no cumpla exactamente con el ideal que yo tengo, no sea exactamente, ¿no? Porque yo puedo pensar al principio que me completa, ¿no? Todo esto ocurre a nivel inconsciente, ¿vale? No a nivel consciente. Entonces yo al principio puedo pensar que este sujeto que elijo como pareja me completa, pero luego en el desarrollo de la relación, lógicamente el sujeto va a ser mucho más complejo de la idea que yo tenga. Es decir, que rápidamente las decepciones se van a producir, ¿no? Y las decepciones se suelen producir en las relaciones de pareja en el sentido de que a veces uno espera una cosa y se da otra, ¿no? ¿Qué le ocurriría a este sujeto, al sujeto neurótico? Que se decepcionaría, que aquello no vendría realmente a completarle, y podría derivar en una de las formas o podría derivar en una melancolía. Precisamente la melancolía o la depresión, conforme el trastorno de la melancolía o la depresión como lo conocemos hoy en día, un trastorno mental con una gran importancia, tiene de base una elección narcisista de objeto. El sujeto que se deprime elige al otro conforme a su ideal, lo pone en el ideal del yo, al otro, al ideal sexual, lo pone en el ideal del yo, y lo elige conforme a sí mismo y conforme a esos ideales de los que hablábamos.
o bien cosas que he tenido y ahora no tengo, o bien cosas de las que carezco y me gustaría tener, ¿no? Entonces, la depresión, una de las formas, por eso también es muy interesante esto, ¿no? Porque se une también, por ejemplo, ya no solo con la neurosis como estructura psíquica y estructura patológica, sino también con la melancolía, un trastorno bastante ya más grave, ¿no? Podríamos decir que el deprimido sufre una decepción que tiene lugar a nivel inconsciente por parte, la gran mayoría de veces, de la persona amada. Sin embargo, esta decepción que se produce en el deprimido ocurre a nivel inconsciente. El deprimido no se da cuenta para nada de esta decepción, ¿no? De tal manera que opera en él la pérdida de objeto, es decir, a esta decepción con el objeto amoroso le seguiría la pérdida de objeto como objeto amoroso, como objeto erótico. Es decir, es como si el objeto amoroso, lo que es el otro, el partener, nuestro partener, cayera como objeto amoroso, nos decepcionara y lo perdiéramos como objeto amoroso. Y esa pérdida, que es inconsciente para el sujeto, es lo que sume al melancólico en su penar, en su profundo dolor, en su llanto incontrolable, que nada lo calma, ¿no? Entonces, bueno, pues es interesante, ¿no? También ver cómo se van uniendo todos estos conceptos, ¿no? Que Freud estudia en profundidad y que lo unimos también pues con las estructuras ya patológicas, ¿no? Con lo cual, y haciendo un resumen y dando unos minutos por si quieren hacer alguna pregunta en relación bien a la depresión, melancolía, bien a la autoestima o a la elección de objeto. Entonces nos encontraríamos, ¿no? Con esta autoestima que bebería de 3 fuentes, ¿no? Es decir, que la autoestima se comprende, lo que comprende la autoestima, o de donde bebe la autoestima, es del residuo del antiguo, un residuo del antiguo narcisismo infantil, de la consecución o el acercamiento a nuestros ideales y del acercamiento también, por decirlo de alguna manera, a nuestro ideal de amor o al ser amado por el otro, ¿no? Aunque Freud también va a decir una cosa muy interesante. Vale, lo apunto aquí lo que iba a decir y leo la pregunta ser amado. Y leo la pregunta de Karina. En esas pérdidas es que se sintomatiza varios trastornos. Efectivamente, se sintomatiza y además se somatiza también, porque también la depresión tiene síntomas somáticos en el cuerpo, ¿no? Ahora vamos con tu pregunta, Jonathan. Buenas tardes. Realmente se sintomatiza, el trastorno es el trastorno de la melancolía, es un trastorno, y lo que se sintomatiza son los síntomas, ¿no? Aparece los síntomas característicos de la depresión, que también tiene síntomas físicos, somáticos, llanto incontrolado, incapacidad de tener interés por nada del exterior. Nada del exterior nos parece interesante. Insomnio, anorexia, falta de deseo por comer, falta de deseo, ¿no? Falta de deseo en general, el sujeto no tiene deseo de nada. A veces aparece sintomatología física en el cuerpo, ¿no? Todos estos síntomas estarían, por eso Freud estudia el duelo y la melancolía. Buenas tardes, Daniel. Freud estudia el duelo y la melancolía de forma conjunta en un texto que se llama Duelo y Melancolía,
porque dice, la melancolía son los mismos síntomas que el duelo, solo que en el duelo el sujeto sabe lo que ha perdido, ¿no? La persona que ha perdido, y en la melancolía no. Esa sería la diferencia. Pero lo que ha perdido en la melancolía a nivel inconsciente es esto de lo que estamos hablando. Ha perdido al objeto amoroso como objeto erótico. Y esa pérdida ha tenido lugar a nivel inconsciente. Buenos días, Jonathan nos dice. Entonces, es la pérdida del yo ideal que lleva a la melancolía. El otro es solo una fachada, una proyección del yo ideal. El otro como ser no existe. Efectivamente, sí, pongo al objeto sexual, lo pongo en el lugar del yo ideal. Entonces, de alguna manera, claro, el otro, yo me relaciono con el otro conforme a atribuciones que yo le hago, no conforme a cómo el otro es, ¿no? En ese sentido, eso que dices de no existe. Pero es que hemos de tener en cuenta una cosa, y es que las relaciones personales, realmente con quien nos relacionamos no es con el otro en sí. Nos relacionamos con las atribuciones, los deseos, los anhelos, todo aquello que nosotros depositamos en el otro. Y es verdad que aquí, cuanto un sujeto esté más analizado, más psicoanalizado, va a ver más al otro sujeto tal cual el otro es, que con las gafas de nuestro ideal. Y no solo de nuestro ideal, de nuestra neurosis, de nuestro todo, ¿no? Es decir, es verdad que las relaciones, nos relacionamos realmente con el otro, con un otro imaginario, ¿no? Con un otro del cual nosotros nos hemos creado una imagen. Entonces muchas veces el otro no tiene que ver con el otro como es, sino con la imagen que nosotros tenemos de él, ¿no? Y en ese sentido que no existen. Pero sería que colocamos al ideal sexual, lo colocamos en el lugar del yo ideal. Es por eso también que el sujeto se empobrece. Y en la melancolía, otra de las características de la melancolía, que se ve súper claro en la clínica con los pacientes melancólicos o deprimidos, es el empobrecimiento del yo. Es decir, dice Freud en el texto El duelo y la melancolía, dice, la sombra del objeto ha caído sobre el yo. El sujeto melancólico, como no acepta esta pérdida del objeto, se identifica con él, la hace suya. Y entonces, ¿no? Esta identificación con el sujeto hace que la identificación con el sujeto perdido, con el objeto perdido, empobrezca al yo, ¿no? Una parte del yo se dirige a, por decirlo de alguna manera, sería un poco complejo todo esto, seguir manteniendo vivo, como ya el sujeto cayó en la decepción, el objeto amoroso cayó como objeto erótico, ante la dificultad que tiene el deprimido de sustituir, se identifica con él, se lo come, se lo introyecta, de tal manera que si lo tengo dentro, no es una forma sintomática y patológica de no perderlo. ¿Qué ocurre? Que al incorporarlo, el yo se empobrece, porque ya el yo tiene que compatibilizarse o compaginar con el objeto perdido integrado en el yo. Y el yo se empobrece. Y con este empobrecimiento del yo, y ya con esto vamos terminando el vídeo de hoy, con este empobrecimiento del yo vendrían los lamentos del melancólico que se dirige tan amargamente, ¿no? No valgo nada, como los demás pueden
estar unidos a una persona como yo, si soy lo peor de lo peor, se dirige a amargos reproches, ¿no? Amargos reproches que tienen que ver con este empobrecimiento del yo, ¿no? También tienen que ver con otras cosas, pero bueno, como estamos hablando hoy del yo, del empobrecimiento del yo, de la autoestima y del sentimiento de inferioridad, bueno, si tienen alguna preguntita así rápido antes de finalizar el vídeo de hoy, podemos contestarla. Bueno, y un poco ya para irnos despidiendo, pues bueno, les invito nuevamente al próximo vídeo en directo del próximo miércoles a las 5 de la tarde. Elegiremos ya una temática. Ya saben que si hay algún tema, alguna temática que quisieran tratar, que tratemos en estos vídeos, lo pueden escribir, ¿vale? Pueden mandar un mensaje en psicoanalista Pino Lorenzo y lo podemos abordar. Y bueno, agradeciendo que estén ahí, ya saben que si quieren hacerse suscriptores de mi canal de YouTube, Pino Lorenzo, pueden hacerlo y así pueden recibir todos los vídeos en directo que semanalmente vamos haciendo. Y agradeciendo sus preguntas, sus intervenciones y su escucha, pues seguimos la próxima semana. Muchas gracias.